Bueno, pese a que las autoridades han señalado que no existe una burbuja inmobiliaria en nuestro país, hay algunas entidades bancarias que han decidido no entregar créditos hipotecarios en un 100%. ¿Existe realmente esta burbuja inmobiliaria que muchos temen aquí en Chile? Esa es la pregunta que le vamos a realizar a la decana de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma, María Eliana Rojas, que ya nos acompaña aquí en el estudio nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Un agrado verlo nuevamente. Ya, la pregunta del millón. ¿Existe o no esta burbuja inmobiliaria? Hemos visto señales contradictorias en el último tiempo. Algunos dicen que no, para nada, que no hay nada que temer. Y desde el Banco Central ya se han mandado algunas señales donde se dice que hay que tener algunos resguardos. Me parece muy prudente por parte de las autoridades que hagan un monitoreo en un mercado de información asimétrica sobre ciertos indicadores claves de endeudamiento, rentabilidad, liquidez, sobre todo de los desarrolladores inmobiliarios. Yo creo que es conveniente siempre en una economía tener toda la información. Estamos en un periodo de auge del sector inmobiliario, tenemos una buena situación económica como país, una tasa de crecimiento expectante. Para el próximo año incluso se proyecta que se mantiene un mercado laboral dinámico, remuneraciones al alza, pero yo creo que siempre es importante ir analizando todos los factores. María Eliana, en ese sentido a lo mejor es difícil hoy día decir, así a ciencia cierta, si hay o no una burbuja inmobiliaria. He leído algunos expertos que dicen el problema de las burbujas inmobiliarias es que recién uno se da cuenta cuando se revientan, porque viene, claro, porque viene un frenazo o algo ocurre, y eso lamentablemente no se alcanza a predecir. Entonces, ¿cuáles son los recuerdos que deberíamos tener? Y no sé cómo uno podría tener un indicio de en qué situación real estamos, ¿sí? O tenemos que esperar a que esto se pinche y reventemos todos junto con la burbuja. No, en general, por ejemplo, los grandes ciclos depresivos de la economía han estado relacionados con el desarrollo del sector inmobiliario. Tenemos la experiencia de España, Estados Unidos. ¿Es como una previa a la crisis? Es como una previa a la crisis si no hay los inversionistas, los acreedores, los deudores olvidan que los precios son variables. Tal como nos dice la publicidad de algunas instituciones financieras, los valores de hoy, los precios de hoy nos garantiza que se mantienen en el futuro. Tenemos un mercado dinámico, sobre todo el mercado a nivel de oficinas, ha tenido un dinamismo expectante porque hoy día agentes importantes como la AFP están invirtiendo en este mercado. ¿Ya? Todo esto genera más en Santiago con una capacidad acotada de terreno, falta de suelo, demanda de suelo. Entonces tenemos que balancear oferta, demanda y por otro lado estas situaciones particulares del mercado inmobiliario. ¿Y desde ahí qué hace uno? El usuario común, el que está buscando una casa, ¿por dónde uno parte, digamos? Yo creo que siempre el balance más sano, como conversábamos hace un tiempo, es el balance entre ingresos y gastos. Uno tiene que tomar los resguardos, las instituciones financieras tienen que también tomar los resguardos en términos de patrones de riesgo. El fin de semana había una entrevista de Jorge Aguad, el presidente de la Asociación de Banco, y él decía, ya nos está prestando sin pie, prácticamente. Claro, ¿es así? En general, la mayoría de las instituciones financieras es así hoy día y debiera ser así, es prudente. Yo recuerdo de la crisis inmobiliaria de España, uno de los factores que gatilla este tema de la sobreexpectativa es que habían créditos que se financiaban, eran dos tipos de paquetes de crédito hipotecario. Primero, financiamiento de 100% del crédito y había otro tipo de paquetes que durante un número de años las personas pagaban solo intereses y después empezaban a amortizar capital. Cuando tú tienes un escenario fluctuante de precios, las expectativas del día de hoy de ingresos puede que no se te cumplan mañana y cuando llega el minuto de pagar empiezan a generarse las moras y los no pagos. Perdón, entonces desde ese punto de vista, ¿cuál es un gasto racional para la gente que hoy día está pensando en invertir en materia inmobiliaria? ¿Tener un buen pie es una de las recomendaciones? ¿Cuánto es un buen pie?
Porque uno dice el 10%, de la, 25% de la vivienda. Sí. Si uno tuviera el 25% ya se tiene que sentir más o menos tranquilo. Y pensar que los precios que proyecta siempre pueden variar. Y en ese mismo escenario, en ese mismo sentido, Uh-huh. es una ventaja comprar, por ejemplo, a tasa fija, en vez de comprar una tasa variable, donde uno no sabe cuánto se podrían llegar a disparar las tasas el día de mañana. Sí, hoy día sí. O sea, es más recomendable la tasa fija. Es más recomendable porque aunque la cuota parece menor cuando uno... Aunque la cuota parece menor porque en el fondo hoy día la tasa de interés de la economía está a tasa razonable. No estamos en las tasas reales bajísimas que hubieron en España particularmente, porque eso hoy día se compara mucho. Dicen los españoles que están hoy día acá en Chile, ven la situación como hace 4 años. No, en España, antes de los inicios de la crisis, en España las tasas de interés que regían eran en torno al 12%. Cuando viene la unificación en la eurozona, las tasas de interés bajan en torno a 2%, llegando incluso a valores reales negativos en algunos casos. Por lo tanto, las personas proyectaron que esas tasas iban a ser las que iban a regir por siempre. Pero viene la crisis que se gatilla, tenemos la primera crisis, el 2001, la crisis de la burbuja tecnológica, otra burbuja. Así es. Y después tenemos el 2009, la otra crisis que viene que viene importada desde Estados Unidos por todo el tema de la hipoteca subprime, donde también se subvaloraron los riesgos. Yo creo que siempre es bueno tener presente los riesgos de la economía. Ahora, dentro de eso ya, tú dices contar con un pie del 25%. Ahora, dentro de mi ingreso, ¿cuánto yo debería destinar a dividendo, por ejemplo? Depende de tus otros... No, un porcentaje. Pero un porcentaje, porque no es lo mismo... Es que si estás pagando 4 colegios... 4 colegios, depende, 3 colegios, eres una vivienda unipersonal. De depende de tus gastos, depende también... Por ejemplo, conversábamos la otra vez, imagínate que tú tengas un perfil de interés en que te guste viajar una vez al año fuera del país. Suponte que eso te... Que no es nuestro caso, José. Que no, a lo mejor no es nuestro caso tampoco. Pero es tu caso, Es mi caso. Claro, entonces yo creo, por eso uno tiene que hacer un balance honesto de sus preferencias, etcétera. Ahora, una persona, el balance honesto, eso me interesa mucho, porque hoy día uno ve una situación de bonanza generalizada, lo hemos comentado incluso ayer y lo comentaba en la reunión de pauta. Uno va a los restaurantes, están llenos. Uno va a comprar un auto y resulta que los autos no hay disponibles para mostrártelos porque no están los modelos, porque están todos vendidos y te venden por catálogo por internet. Y uno va a buscar un departamento y no hay, a no ser que uno espere un departamento nuevo para 2 años más. La pregunta es... ¿cómo ser realista cuando uno no sabe si esto se está basando en que realmente estamos en una muy buena situación económica y Chile hoy día con este crecimiento y con más empleo estamos todos muy bien? ¿O aquí la gente está endeudada hasta el cuello y hay gente que hoy día a lo mejor está viviendo de su línea de crédito, de sus tarjetas de crédito? ¿Cuándo estoy viviendo una realidad de bonanza y cuándo estoy viviendo una ilusión que me acabo de inventar gracias a todas las herramientas que hoy día entrega el mercado? Así es, yo creo que hay una mezcla. Primero estamos viviendo una bonanza como país. Tenemos precios del cobre, eso es real, precios del cobre que no se habían visto en muchos años, ¿ya? Llevamos un ciclo de precios de materias primas al alza. Pero también nosotros tenemos que pensar cuál es el país que queremos y proyectarnos. Y me voy a meter en un tema complejo. Nosotros hoy día ya en la gran minería del cobre hemos leído en la prensa, hemos leído la información de las empresas, tenemos alzas en los costos de extracción del cobre. Hoy día el costo de extracción del cobre está a valores superiores de lo que era el precio de venta del cobre antes de esta bonanza. Por lo tanto, la rentabilidad ya no es la misma. No es la misma. Tenemos también todo un tema energético complejo, la definición país de una matriz energética, y no es que se nos vaya a pagar la luz el 2016, no, pero se nos va a encarecer por lo menos. Los costos de producción se van a encarecer. Ser una economía globalizada tiene muchas maravillas, pero también exige muchos retos y desafíos. Por lo tanto, te exige ser productivo. El panorama puede cambiar si nosotros no nos preparamos, no pensamos en el país que queremos. Si vamos a querer a lo mejor hoy día la tecnología, si vamos a querer un país con un paisaje más puro, hoy día la tecnología, el desarrollo que tenemos, no nos permite sustentarnos solo en energías renovables no convencionales. Van a ser un gran aporte, pero tenemos que desarrollarnos en ese plazo, tenemos que definir
y aumentar de todas maneras la productividad como país para sostener estos ciclos de bonanza. María Eliana, ¿cuánto tiempo hay para poder, no se puede decir predecir ni adelantarse a una crisis, pero para tener indicios de si viniera un frenazo? Porque tú dices, es súper importante que las autoridades estén monitoreando, etcétera. Yo me pregunto si ese monitoreo en algún momento puede llegar a arrojar señales negativas que a uno le permita tomar los resguardos suficientes a tiempo, porque hemos visto que las crisis en general estallan y estas burbujas estallan, haciendo que todo el mundo estalle, y muy pocos han logrado salvarse y quedarse al margen. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene para reaccionar un gobierno, un Estado, frente a una crisis en latencia? Yo creo que con información adecuada puede reaccionar a tiempo. Y por eso valoro tanto la iniciativa del Banco Central. Es muy importante que todos tomemos los resguardos en tiempos de vulnerabilidad. Todos debemos analizar la información y actuar en forma racional y coherente en base a la información. Como decía, hoy día igual todos tenemos líneas de en base crédito. a esa información, bueno, ¿dónde todavía se puede comprar en Santiago? ¿Hay algún punto quizás donde sea conveniente? ¿Alguna zona de renovación urbana? Deme el dato, por favor, deme el dato. No es casualidad esta pregunta. Las menos densificadas por hoy día, las menos densificadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Chicureo. Chicureo, sí. Ya, ahora soy chicureo. Ya, vamos a partir para Chicureo, pero ahí no es mucho hoy día son más casas, ¿no? Son más casas. Ya. Lo que pasa es que hoy día en las zonas más densificadas, cercanas al metro, Santiago, La Reina, es prohibitivo, prácticamente. Claro, es que lo que pasa es que hay una disminución de la oferta de terreno. Ya hay, en la medida que no ¿Y apostar por vivienda usada, por ejemplo? Sí, siempre es una que igual gran han subido opción. Muchísimo. Igual, es que lo que pasa es que tenemos un problema de crecimiento de la población y oferta de terreno. Eso no va a cambiar, a no ser, ponte tú, que construyamos el tren bala a Viña. Claro, bueno, Viña está bien densificado igual. Está bien densificado. En el viaje, en el intermedio, claro. O sea, probablemente el desarrollo tecnológico nos va a permitir vivir. A ver, voy a hacer la pregunta del millón. Para mí y para muchas personas que probablemente nos están viendo, etcétera. Personas que hoy día están buscando vivienda, ¿usted recomienda esperar un poco o igualmente realizar la inversión si se tienen las posibilidades? Si tienen las posibilidades, siempre es interesante realizar la inversión. Independiente de las tasas, independiente de los precios que estamos viendo ahora. Están a muy buen nivel las tasas. Ahora. Y eso quiere decir que uno no podría esperar que los precios bajen en el futuro, porque aquí uno se pregunta, ya, pero es que en grandes ciudades... Para vivir o para invertir, tú podrías esperar. Claro, pero en grandes ciudades, no sé, París, Madrid, grandes ciudades como Santiago, comprarse un departamento en el centro o cerca de los núcleos urbanos relevantes es casi imposible. O sea, ahí ya no es un tema de que algún día las tasas bajaron, es que después ya no quedó nada. O sea, hoy día te tuviste que ir a otro lado. Entonces uno se pregunta, ¿será bueno esperar? ¿No puede ser esto un proceso en algunos puntos de la ciudad que no vaya a tener vuelta atrás definitivamente? No creo que aumente estamos todavía muy lejos. Terreno. Estamos muy lejos. No estamos tan lejos, si es que está quedando cada vez menos capacidad para construir, menos disponibilidad. Por tanto, uno podría pensar que en el futuro me va a costar más encontrar si ya me está costando. Claro. Bueno, pero ahí es la posibilidad que señalaba ella, que tiene que ver con zonas de densificación baja. Es decir, va a haber que tener un auto inevitablemente hay que migrar de aquí. Claro. Y tomar la autopista. Y hacer más metros. Así es. Bueno, vienen más metros, vienen más tranvías. Sí, claro. Tiene que venir una concepción de ciudad que nos permita vivir de una manera apropiada. Sí, pues y seguir con nuestros otros gastos, porque es muy importante lo que ella decía. Uno de repente se entusiasma con algo, con un bien inmueble, con un automóvil, etcétera. Uno compromete una cuota, porque está nuevo, porque uno tiene todo el entusiasmo y la energía del inicio de la compra. Pero cuando avanza el tiempo y queda atrás esa compra, aparecen nuevos gastos en el futuro y ahí aparece cuota más cuota. Y por eso yo digo, hay que tener prudencia, y tanto acreedores como deudores, o sea, la prudencia. O sea, tal como nosotros tenemos que ser prudentes, también las instituciones que otorgan crédito tienen que hacer balances apropiados. Bien, pues muchísimas gracias. Un agrado que encuentres la casa. Sí, ojalá la voy a invitar. En cuanto la encuentre y la inaugure, es la invitada número 1. Es un millón de gracias. Bueno, vamos que la encuentre, siéntese a esperar. Va a tomar un tiempo. Le ha costado un poco. Eso.
Ya Estén vale. bien. 9 de la mañana con 53 minutos. 4 gendarmes quedaron en prisión luego de que la PDI descubriera que eran parte de una red de narcotráfico dentro del penal Colina 2.